¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Como yo transmito cada jueves, iba a decir, como cada jueves, pero un saludo para todos ustedes que me están escuchando, que me están oyendo. Hoy lunes, pues es una bendición poder estar con ustedes, poderles compartir una pequeña reflexión. Y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, así que pues un gran saludo para Fishman JT. Saludos mi hermano, bendiciones. Espero que se puedan conectar, que se puedan quedar, que puedan compartir este audio con las demás personas y que pues que sea de mucha bendición, ¿va? Para todos ustedes. Hoy veremos un tema pues un tanto especial que preparé para todos ustedes. Un tema que tiene como título, bueno, si Dios ya sabe el resultado de las pruebas, entonces ¿para qué me las manda? ¿Para qué me pone a prueba si Él que en su omnisciencia, pues Él lo sabe todo? ¿Para qué me pone una prueba? Y creo que hoy vamos a tratar de poder responder esta pregunta. Sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta y lo importante de esto es que pues nos pueda quedar una pequeña idea o una gran idea, depende de lo que expongamos hoy. Espero que sea de todo, como les repito, de mucha bendición para todos ustedes. Veo a varios conectados por ahí, saludos, muchas bendiciones a todos. Vamos a comenzar. Fíjense que en un video pasado que usted va a ver, yo publiqué un video acerca del libre albedrío y acerca de que cómo actúa el libre albedrío, y en ese video dije, basado en lo que dicen los sabios de Israel, que el tema de lo que es libre albedrío funciona o está activo en el tema de la ética y de la moral. Solamente en ese ámbito, en mayor medida, es que funciona nuestro libre albedrío. Es decir, nuestro libre albedrío no funciona a la hora de poner una playera de otro color o un pantalón de otro color. Vaya que ahí no se activa el libre albedrío. El libre albedrío solamente se ocupa, o más bien se activa, dentro de las cosas morales y de la ética y la moral. Y hoy vamos a enfocar un poquito este tema porque déjeme poder iniciar con unas preguntas acerca de lo que son las pruebas, de lo que es el libre albedrío. Vamos a comenzar preguntando algo. Si la prueba está dentro de mi libre albedrío, ¿por qué Dios me pone a prueba? Sería la primera pregunta. ¿Por qué Dios me pone a prueba si Él ya sabe de antemano el resultado? Es la primera pregunta, si quiere anótela, es lo primero que vamos a poder definir. Si Él ya sabe de antemano qué es lo que va a suceder, ¿por qué me pone la prueba? La segunda pregunta que vamos a hacer es, vamos a hacer una segunda pregunta también. Si Dios me manda una prueba y la puedo pasar, pues entonces, ¿dónde está el milagro? Si está en mis posibilidades hacerlo. A lo mejor sea difícil, a lo mejor me cueste, al final sigue siendo una prueba que pueda pasar. ¿Dónde está el milagro ahí? ¿Qué parte de una prueba es milagrosa? Vaya que si está en mis capacidades pasarlo, pues no parecería un gran logro, un gran mérito. Es decir, si a un carpintero usted le dice, oiga, créeme un mueble, pues es un carpintero. O sea, ¿dónde está lo asombroso, lo grandioso? Que usted le pida un mueble a un carpintero, si él a eso se dedica, vaya. Si yo en mis posibilidades, él tiene sus posibilidades de hacer un mueble, es un carpintero. ¿Dónde está lo grandioso, lo increíble? Lo mismo sucede con las pruebas. ¿Dónde está lo grandioso de pasar una prueba si yo ya tenía dentro de mí la fuerza de pasarlo? Pues ¿dónde está lo grandioso, lo increíble? Puede ser difícil, pero al final era algo que estaba dentro de mí. Y hoy vamos a responder estas dos preguntas porque está muy interesante el tema y quiero que no se pierda nada para que podamos llevarnos una idea muy interesante todos los que estamos aquí oyendo. Hay algo muy interesante también que en hebreo la palabra pruebas se dice nisayón
Y la palabra nisayón, pues esto es lo que se traduce en español como pruebas. Y hay algo muy interesante con esta palabra, porque la palabra nisayón viene de la palabra nes, y la palabra nes en hebreo significa milagro. Entonces, aquí surge la pregunta obvia, ¿no? Bueno, la palabra prueba viene de milagro. ¿Y dónde está el milagro? Porque yo no veo el milagro. O sea, si Dios me dijo que yo podía saltar de aquí para allá, esa era mi prueba, y lo logro, pues ¿dónde está el milagro si dentro de mí se podía hacer? Entonces yo creo que a partir de aquí podemos arrancar para poder explicar un poquito este tema de las pruebas. A mí me encanta mucho que podamos tratar de enfocarnos en lo que vamos a hablar hoy y que podamos todos tratar de entender un poquito de lo que se tratan las pruebas. Vamos a ir un poquito más adelante. Fíjense que regresando al punto anterior les dije que las pruebas ocurren dentro de nuestro libre albedrío. Es decir, no va a haber una prueba que esté fuera de ese rango de la ética y la moral. No, no va a haber. Dios no me va a poner, es decir, que uno de ustedes, por ejemplo, no sea adicto al cigarro y vaya que nunca en su vida ha probado un cigarro y ni se le apetece, es más, detesta el cigarro, pues vaya que esa persona no representa una prueba. ¿Por qué? Porque pues detesta el cigarro, no le gusta, detesta el olor y vaya que no representa algo para él. Entonces eso no puede significar una prueba. También no podemos decir que Dios me ponga una prueba que me diga, ¿sabes qué? Tu prueba va a ser volar. O usando un ejemplo muy burdo, pues no me va a decir, tú tienes que volar, esa es tu prueba. Pues no está en mis posibilidades. Dios me va a poner una prueba que esté dentro de mi rango de poder hacerlo, ¿sí? Dentro de mi libre albedrío. A partir de aquí vamos a hacer algo muy interesante porque vamos a responder la primera pregunta. Yo quiero que usted participe. ¿Qué usted cree? La primera pregunta salta a la vista. ¿Por qué Dios me pone una prueba si Él ya sabe qué va a pasar? ¿Sí? Esta es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Alguien de ustedes sabe por qué? Vaya que Dios sabe todo, Dios sabe el futuro, y Dios al ponerme una prueba de antemano ya sabe el resultado. Vaya que a lo mejor si me pone una prueba que Él sabe que no voy a pasar, ¿para qué me la pone? Mejor que me ponga pruebas que siempre voy a pasar, para que yo entre comillas, siempre esté creciendo y nunca falle. Eso sería el pensamiento. Vaya que está súper interesante esto. Pero yo les voy a dar una respuesta hoy, algo que puede revolucionar su cabeza. Fíjense que la prueba nos ayuda, nos obliga a descubrir niveles de fortaleza interna del alma que estaban ocultas, que no estaban a la vista, que no sabíamos que teníamos. La dificultad de una prueba saca a la luz eso que está adentro de nosotros, pero que no nos habíamos percatado. Es decir, Dios no le pone una prueba para de antemano saber hasta dónde podemos llegar, porque Él ya lo sabe. La prueba es algo de lo que Dios nos manda para que nosotros mismos sepamos hasta dónde nosotros mismos podemos llegar. Y de antemano sepamos cuáles son nuestros límites, cuáles son la altura hasta donde podemos llegar. Y vaya que Dios nos pone eso para nosotros, no para beneficio de Él, sino para beneficio de nosotros. Nosotros al vencer una prueba, al pasar una prueba, al final nosotros nos damos cuenta el potencial que teníamos adentro y que no nos habíamos dado cuenta nunca. Entonces nos podemos dar cuenta que la respuesta sale aquí, de este punto, es ¿para qué Dios me pone una prueba? Si de antemano sabe el resultado no lo necesita Él. Al final es para que nosotros veamos cuál es nuestro potencial. Vaya que la persona que dice, yo tengo esta prueba jamás, yo no la puedo pasar. Pues déjame decirte que sí puedes. Y vaya que puedes, porque desde luego que Dios te la puso, es desde luego que lo puedes pasar. Y eso es algo interesante, porque muchas veces mucha gente ha caído en algo tan complejo en la vida, que dice, ¿sabe qué? Yo no puedo salir de aquí. El libro, hay un libro muy interesante, que se llama La Luz de Efraín. Este libro dice algo muy importante, dice, hablando acerca de los hombres, el tema de que hay hombres que caen en el tema de
desperdiciar semilla, desperdiciar semen, es un tema muy espinoso, muy complejo y un poco difícil decirlo aquí por redes. Pero hablándole a los hombres, dice ahí que nunca el hombre tiene que entrar en una posición y decir, yo nunca puedo salir de aquí. Nunca puedo llegar el libro dice, yo nunca debo, o más bien la persona nunca debe decir, pues yo no puedo salir de aquí. ¿Por qué? Porque de antemano debemos saber que las pruebas están constituidas para que el hombre las pueda superar. Y de antemano ese es el primer objetivo de una prueba. Dentro de nosotros hay dos niveles de grandezas. Uno que es consciente y uno que es inconsciente. El consciente es el que nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar. El consciente es decir, para mí yo puedo hacer eso, yo puedo hacer lo otro, para mí es fácil hacer esto, o para mí no es fácil, pero lo puedo hacer. Vaya que sabemos nuestros límites, conocemos hasta dónde llegamos. Es algo muy importante. Ese es el nivel consciente, pero hay un nivel inconsciente, hay un nivel que no conocemos, que está fuera de nuestro rango, que no sabemos porque está muy interno. Y yo quiero poner esto en un ejemplo para que quede un poquito más claro. ¿Cómo sería un nivel consciente y un nivel inconsciente? Y cómo esto lo podemos llevar a la vida práctica. Imaginemos que estamos en un campo abierto, imaginemos que estamos saltando unas vallas. Estamos saltando unas vallas porque vamos a competir, una competencia olímpica. Y nos ponen unas vallas y nosotros corremos diariamente y estamos saltando vallas, pero hay una valla que tiene cierta altura que no logramos pasar. Y por más que corramos y por más que entrenemos y por más que nos esforcemos, siempre nunca logramos pasar esa valla. Parece muy alta, muy difícil, no logramos pasarla. Hasta ahí decimos nosotros, hasta ahí es mi límite, ya no puedo más. Lo intento, esto no salió para mí, esto no es para mí, esta competencia no es para mí, yo siento que ya no puedo. Y ese nivel, sentimos que es nuestro nivel tope. Pero imaginemos que dentro de eso hay un enorme león que nos viene muy furioso, hambriento, y viene ese león corriendo detrás de nosotros. Y nosotros venimos espantados, venimos con toda la adrenalina al 1000%, y aunque esa valla nunca la podíamos pasar, con el león que viene corriendo atrás, pues la vamos a lograr pasar por la adrenalina que tenemos. Eso déjeme decirle que era un nivel que no podíamos pasar. Esa valla era imposible para nosotros, o más bien hasta ese momento era imposible. Pero vaya que hubo un león furioso y hambriento, pues entonces ahora sí, con la fuerza que nos da eso, logramos pasarla. ¿Qué significa? Que ese nivel estaba inconsciente, no sabíamos que lo teníamos. Hay un nivel de fuerza interna que se despertó en ese momento, que vio al león y pudo saltar la valla. Eso es algo que podemos entonces aquí diferenciar, que hay un nivel consciente y hay un nivel inconsciente que no estamos nosotros conscientes de lo que podemos llegar a ser. Y es ahí a donde Dios, podemos ver que a donde Dios nos manda la prueba, para poder que nosotros despertemos esa fuerza interna y que podamos nosotros, Él espera que las pasemos para que podamos crecer de una manera espiritual. ¿De qué manera? Fíjese que si nosotros nos detenemos un momento después de pasar la valla esa que no podíamos, vamos a ver el león allá a lo lejos, que lo dejamos atrás, y como pasamos la valla, lo dejamos muy atrás. Al final, si nos temblorosos nos detendremos un momento y diremos, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que podía cruzar tan alto. Vaya que entonces la próxima vez que entrenes a saltar vallas vas a decir, yo puedo hacerlo. Y vas a poder porque estás despertando algo interno a ti. Algo interno que estaba en ti. Fíjese que esto sucede en el mundo espiritual. Dios nos pone en situaciones, escuche bien esto que es muy importante. Dios nos pone en situaciones donde aún hay un león detrás, donde parece que no hay escapatoria, donde parece que hay una valla que está ahí que yo nunca pude saltar. Pero ahora con la adrenalina espiritual, con el fuego interno que siento,
con el miedo, la desesperación, la frustración. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en una prueba? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido con muchos miedos? Al final, eso despierta algo en nosotros. Despierta una búsqueda intensa con Dios. Despierta un deseo de poder anhelarlo, un deseo de poder sobresalir. Hay un deseo interno que se despierta y que la persona está en un momento de intranquilidad, un momento que Dios quiere que lo pasemos. Y es ahí donde la persona crece, donde el límite que estaba antes se rompe, porque ahora tenemos la fuerza de superarlo. Pero también, como le dije hace rato, este nivel, este potencial, estaba dentro de nosotros, solo que no lo sabíamos. Ahora, antes, si vemos, por ejemplo, el patriarca Abraham, vemos que Abraham era capaz de sacrificar a su hijo. Dios le puso una prueba, le dijo, sacrifícame a tu hijo. Recordemos que en el tiempo de Abraham la gente sacrificaba a sus hijos y los ofrecía a Moloch, que era una imagen hueca de metal que se le metían los leños en la parte donde estaba hueco, se encendía al rojo vivo esa imagen, se ponía el bebé en los brazos de la imagen y entonces es ahí donde el bebé se moría al fuego, al rojo vivo del metal de este dios Moloch, y los danzores del dios Moloch comenzaban a cantar, a gritar, a hacer el ritual para que no se escucharan los llantos del bebé. Al final, en ese momento donde parecería ilógico que Dios te pida que sacrifiques a su hijo, porque imagínense, Dios te pide algo que está prohibiendo. Dios prohíbe que sacrifiquen a sus hijos a Moloch, que sacrifiquen a sus hijos, y ahora exactamente esa prueba es para Abraham, que sacrifique a Abraham, y Abraham representa el pilar de la bondad, el pilar del Gesed en hebreo, el pilar de que él representa el amor, la bondad. Y bueno, a este hombre se le pone la prueba de que pues sacrifique a su hijo. Déjeme decirle algo, dentro de Abraham era capaz de poder sacrificar a su hijo, pero no lo que cuenta no es lo que puedes hacer, sino lo que realmente haces en la vida. Escuche bien esto. Lo importante no es lo que puedes hacer, sino lo que realmente haces en la vida. Es algo muy interesante, porque no significa que Abraham fue un gran hombre de Dios y no significa que él pasó la prueba porque él tenía dentro de sí la fuerza de pasarla, no, sino porque él logró ejecutarlo. Y eso es ahí donde entonces sí creció espiritualmente, pero no va a crecer hasta que él entonces pase la prueba. En otras palabras, la razón por la que originalmente se te puso aquí es para que te conviertas en aquello en lo que puedes llegar a ser. La idea hebrea o la idea judía del propósito de la vida es que te desarrolles al máximo. Ese es el deseo de la Torá, ese es el deseo de Dios, que nos convirtamos en un individuo mucho más sensible, mucho más consciente, mucho más amoroso, mucho más lúcido, mucho más inteligente, mucho más moral, mucho más pacífico, una persona con valores, una persona amante de Dios. Al final, lo que Dios quiere y lo que es el propósito de la vida de la persona es que la persona mejore en todas estas áreas y que la prueba constituye ese medio, ese trampolín para que la persona logre ese objetivo. A medida que luchamos nuestros desafíos y ganamos, entonces ahí desarrollamos cada área. A medida que vamos subiendo un peldaño, la persona va subiendo espiritualmente. Y es ahí donde la persona no es la misma que era antes porque entonces la persona está rompiendo su límite. Y cada vez que rompemos nuestro límite, nos estamos construyendo a nosotros mismos, estamos destruyendo a la persona anterior y estamos construyendo a una nueva persona. Y es algo muy interesante también, porque déjame decirle algo, por ejemplo, las langostas, que son animales que viven en el mar. Las langostas, estos animales que viven en el mar, resulta que cuando ellas crecen, el caparazón que tienen les queda muy pequeño. ¿Qué hacen ellas? Van al fondo del mar,
van a donde hay unas piedras y comienzan a golpearse contra las piedras, un proceso doloroso, que comienzan a desgarrar el caparazón, vaya que se quedan en la pura pulpa, y entonces comienzan a crear otro caparazón, porque ya no les queda ese pequeño. Entonces, resulta que esto lo hace la langosta N veces, muchas veces, porque cada vez va creciendo más y el caparazón le va quedando pequeño, y le va quedando pequeño ya, y baja las piedras, rompe el caparazón, un proceso doloroso, vuelve a construir otro caparazón y lo hace, como dije, N veces. Esto es muy interesante, porque si las langostas tuvieran paracetamol o tuvieran una droga para mitigar el dolor, pues jamás crecerían, jamás romperían su propio caparazón. Vivirían con el dolor tomándose un paracetamol o qué sé yo, para que pudieran dejar de sentir dolor. ¿Sabe? El hecho es que la motivación que nos inflige el tema de estar en una prueba es una motivación para que descubramos nuestro ser verdadero, para que descubramos nosotros mismos quiénes realmente somos. Y es ahí, en medio de la prueba, donde Dios quiere que nosotros podamos avanzar y podamos crecer. Y esto es ciertamente satisfactorio, ciertamente profundo, pero no es milagroso. Porque como le dije, estaba en mis posibilidades. Abraham tenía la posibilidad de sacrificar a su hijo. Era una persona que dentro de él tenía la fuerza de sacrificar a su hijo, pero él lo ejecutó. Pero no es milagroso porque él podía hacerlo. Como dije hace rato, pedirle algo a alguien que siempre ha hecho puede ser difícil, pero lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque está dentro de sus posibilidades. Vaya, pero aquí entonces respondemos la primera pregunta. ¿Para qué Dios me pone pruebas si al final Él sabe el resultado? Ya le dije, es para nosotros, no para Él. Ahora, la pregunta número 2 es que, ¿dónde está el milagro? Porque ya dije que la palabra prueba viene del hebreo que significa nesayón, y nesayón viene de la palabra nes, que significa milagro. Entonces, ¿dónde está el milagro aquí? ¿Es milagroso? No es milagroso que una persona pase una prueba porque está dentro de mi libre albedrío. ¿Dónde sí está el milagro? Y aquí está la segunda pregunta. Vamos a contestar la segunda, muy importante, señores. Yo quiero que podamos tomar unos minutos más para poner la mayor atención y poder ir definiendo esta segunda pregunta. La segunda pregunta es que vamos a resolverla con un ejemplo. Imaginemos que ese león furioso, que del primer ejemplo que les dije, imaginemos que viene detrás de nosotros. Pero ahora yo les voy a decir algo. La valla que saltamos en el primer ejemplo, que era difícil saltarla, pero debido a que venía un león, nos dio la adrenalina y pudimos pasarla. Ok, sí, pero hay un nivel que nadie puede pasar. Es decir, si yo esa valla la subo a un nivel muy alto, pues va a llegar a un punto donde aunque venga un león muy fuerte atrás de mí, aunque tenga muchas ganas de saltar, hay un punto que humanamente es imposible. Hay un punto donde si me ponen a mí a saltar una torre de 25 metros, aún yo tengo un león atrás, pues me va a ser imposible saltarla porque no está en mis posibilidades, aún tenga la mayor adrenalina. Entonces quiere decir que también ese potencial tiene un límite. Es cierto, está dentro de nosotros, es cierto, es un límite mayor, sí, pero hay un punto donde ese límite, donde esa fuerza interna tiene un límite. Y es ahí donde yo quiero que usted entienda que a partir de ahí constituye el milagro. Porque en otras palabras, tenemos límites aún y en medio de una prueba. Pero déjeme decirle algo. Hay cosas en la vida que Dios nos manda como pruebas que seguramente no las vamos a poder pasar. Hay cosas en la vida que están mucho más allá de nuestros límites, mucho más allá de lo que potencialmente podemos llegar a ser. Incluso teniendo una motivación de un león hambriento detrás de nosotros, aún así existe, aún así hay un límite para nuestras fuerzas. Pero déjeme decirle algo, un milagro es hacer lo imposible. Un milagro es poder hacer
esa prueba, saltar algo que sería inhumano hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero no darle tanto rodeo e ir más al grano. Déjame decirle algo muy importante, que cuando la persona hace lo que Dios le dice, cuando la persona pasa la prueba, perdón, cuando la persona está en la prueba y es una prueba que no puede pasar, ahí es donde Dios quiere que la persona se apegue a Él. Ahí es donde Dios quiere que la persona pueda pedirle ayuda. Porque dicen los sabios de Israel que el instinto malo todos los días golpea al hombre, todos los días está tratando de tentar al hombre para que caiga. Todos los días, el instinto malo así está. Que dicen los sabios de Israel que si no fuera por la ayuda del cielo, el hombre no resistiría los embates del instinto malo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Déjeme decirle algo. Por nuestras propias fuerzas sería imposible derrotar incluso a este ángel, porque está mucho más allá de nuestras capacidades. Y no solo este ángel, superar casi cualquier cosa en la vida. Lo que Dios espera es que el ser humano no actúe bajo sus propias fuerzas, sino que realmente pueda consultarlo a Él, que realmente pueda pegarse a Él, que le pueda pedir ayuda, que le pueda pedir auxilio, que pueda alzar sus ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi auxilio?, dijo David. Eso es lo que Dios quiere del ser humano. Al final, ¿por qué es un milagro? Sí, porque cuando Dios te pide que saltes y esa distancia era imposible de saltar, pero aún tú saltaste, aún así tú logras llegar al otro lugar del barranco, déjame decirte que entonces sí fue un milagro. Y Dios tú hiciste lo humanamente posible saltar, hasta ahí llegué. Pero si lograste llegar al otro lado, fue porque un milagro ocurrió. Déjame decirle que en la vida así sucede. Hay cosas en la vida que Dios nos manda y que puede ser que sea muy difícil de pasar. Pero ¿sabe qué? Yo le podría dar un consejo según lo que dice los sabios de Israel. Siempre pida ayuda a Dios. Usted bajo sus propias fuerzas, bajo sus propios conocimientos o lo que usted crea que sabe o lo fuerte que usted suponga que es, eso es algo vano y realmente no ayuda en nada. ¿Sabe qué sí ayuda? Doblegarse, ser humildes y pedirle ayuda al cielo para salir de las pruebas. Hay un ejemplo en el Talmud, que es una literatura judía muy importante. Aquí dice que el rey David le pregunta a Dios y le dice: Dios, ¿por qué mi nombre no está? Así como dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿por qué no se dice, por qué no se dice Dios de David? Y David no hacía esta pregunta como que estaba muy orgulloso y era una persona muy orgullosa. Vaya que no, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no era un hombre que estaba buscando que su nombre estuviera en los reflectores. Pero entonces, ¿qué significa que David preguntara esto? Y dicen los sabios de Israel que la pregunta no estaba motivada por cosas vanas, por orgullo, por egoísmo. No estaba motivada por eso. Sino él era un siervo de Dios, subyugado, auténtico, una persona correcta, de mucha sabiduría. Incluso que David representa la monarquía, representa la realeza y representa al rey. Y el rey también significa el rey del mundo, es decir, como una especie de representación de Dios en la tierra. Nos damos cuenta que David no era un hombre cualquiera. Y una de las cosas que debemos saber es que el Mesías proviene de David y no puede venir de una persona nefasta. Tiene que ir de un rey, de un descendiente, de un David, de una persona con una personalidad intachable, con una persona que logró restaurarse, una persona que logró cumplir el propósito para el cual Dios lo mandó al mundo. Entonces nos estamos dando cuenta entonces que David no estaba motivado por egoísmo, por cosas vanas. Pero lo que quiero decir es, David pregunta a Dios: ¿por qué a mí no dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de David? ¿Por qué no dices eso? La pregunta motivada por David era: ¿qué me hace falta a mí, Dios? ¿Qué me falta a mí para que yo pueda ser un representante tuyo? ¿Qué me hace falta, Dios? Y era una pregunta válida de un hombre que creció mucho, un hombre que le está preguntando a Dios: ¿qué me hace falta, Señor? Y algo que Dios le dice a David es: David, debes saber que Abraham, Isaac y Jacob, yo los pasé por pruebas, ellos nunca se quejaron y son hombres que pasaron las pruebas que yo les di.
todas las pruebas que yo le puse a ellos, todas las pruebas las pasaron. Y entonces debes saber que debido a eso, ellos tienen, se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces David le dijo, Dios, pero si eso es lo que se necesita para poder ser un representante tuyo, entonces ponme a prueba. Si eso es lo que se necesita, pasar una prueba, pues ponme una prueba. Dios le dice a David, mira, a ti te voy a dar una ventaja. Te voy a decir dónde te voy a probar. Te voy a probar en el área sexual. A ellos no les dije dónde los iba a probar. A Abraham, a Isaac, a Jacob, no les dije dónde los iba a probar. A ti te voy a dar una ventaja. Te voy a dar la ventaja de saber dónde te vas, dónde te voy a probar en el área sexual. Resulta que un día una Bathsheba, Betsabé que conocemos, pues bueno, se estaba purificando, se estaba limpiando, se estaba bañando. Y bueno, David, pues bueno, la ve y entonces pues comete una transgresión con ella. No hablaremos mucho de este tema, pero lo que sí diré es que David no pudo pasar la prueba. Aquí hay cosas muy profundas que no es tema de hoy, que podemos examinar, que podemos decir, cosas muy interesantes que podemos hablar, pero no que corresponden al tema de hoy. El punto que quiero decir es que al final la persona que representa algo de Dios, que esa persona que logra ser, que logra pasar la prueba, representa una cualidad divina en el mundo. Abraham pasó las pruebas y por eso es el Dios, se dice Dios de Abraham. Isaac pasó las pruebas, por eso se dice el Dios de Isaac. Jacob pasó las pruebas y Dios se puso al lado del nombre de Jacob, Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas lo que hicieron es personificar a Dios en este mundo, debido a que su vida era una vida de pruebas y una vida donde ellos al pasarlas, la gente vio quién era el Dios de Abraham, quién era el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y eso fue algo visible para todos. ¿Por qué ocurre el milagro? Porque toda esta gente sagrada hizo que su generación viera a Dios y reflejado en su vida. Y aquí constituye un milagro. Porque la gente que puede apegarse a Dios de una manera increíble y puede hacer personificar una cualidad de Dios en este mundo, entonces estamos hablando que es un milagro. Estamos casi bajando el cielo a la tierra, por así llamarlo de alguna manera. ¿Sabe? Debemos saber que debido a que estos hombres pasaron estas pruebas, que no, quizá algunas de ellas a lo mejor estaban fuera de sus posibilidades, déjeme decirle algo, déjeme decirle que ellos aún así las pasaron y que Dios estuvo muy contento con ellos. ¿Cuál será nuestro motor de ahora en adelante? Es saber que las pruebas son un motor para mi vida, que son un crecimiento espiritual, que no las debo tomar como algo negativo, sino que las debo atesorar en mi corazón y realmente tomarlas para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Algo que está oculto, algo que no se veía, ahora se ve. ¿Por qué? Porque ahora mi vida representa y refleja la manifestación de Dios. Porque cuando yo no podía pasar esa prueba, Dios me envió su ayuda. Y entonces ahí se refleja, hay un milagro para la persona. ¿Sabe? Atraer y pedir que Dios nos ayude es algo muy importante. Y no lo deje pasar, sino que si alguien está en una prueba, no diga, ya no puedo salir de esto. ¿Sabe qué? Siempre hay la posibilidad de poder salir. Mientras uno esté vivo, uno tiene la posibilidad de salir. Quizá salgamos raspados, golpeados. Quizá no se pueda salir de una manera limpia, porque a lo mejor mucha gente cayó en niveles muy bajos. Pero déjeme decirle algo, las pruebas nos ayudan a crecer y es algo muy importante. Por ahora
creo que la charla de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Y creo que lo que dijimos hoy es, tenemos límites, somos gente con muchos límites, pero existe alguien que es sumamente poderoso, que está dispuesto a ayudarnos. Y es algo muy importante, señores, que podamos pasar buena noche, todos ustedes, piensen en esto, piense cada vez que estén en una prueba, es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Que pasen muy buena noche, para mí fue un verdadero placer, saludos a todos ustedes, a Joseph Jaramillo, al amigo Cruz Pascual, a a Leticio Seinos Lunas y a Leti Jerónimo. Saludos a todos por allá, bendiciones a todos. El Eterno me los bendiga. Shalom a todos, nos vemos.